Mi hija Valeria rebosaba de felicidad cuando le regalé un coche de $150,000. Pero su novio Adrián la engañó, volvió a registrar el coche a su nombre y le dijo burlonamente: «Ahora eres mi chofer». Su madre, Beatriz, añadió: «No te vas a ir a ningún lado». Pensaron que no había nadie para protegerla, pero una llamada mía borró sus sonrisas para siempre, y lamentarán durante mucho tiempo haberse cruzado en mi camino. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las llaves se sentían más pesadas de lo que deberían, frías y afiladas en mi palma, mientras estaba de pie bajo las deslumbrantes luces del concesionario. El coche eléctrico de lujo brillaba detrás de mí, su pintura roja capturando cada reflejo como un rubí pulido. La risa de Valeria resonó por toda la sala de exposición, brillante y despreocupada, mientras se deslizaba en el asiento del conductor, sus dedos rozando el volante como si fuera un sueño del que podría despertar. «Papá, esto es increíble», dijo, con la voz aguda por la emoción. Sus ojos marrones brillaban, igual que cuando tenía 6 años y la sorprendí con una bicicleta. Había ahorrado durante años para este momento. Vendí mi vieja camioneta, escatimé en cenas fuera. Valió cada centavo verla así. El vendedor merodeaba cerca con una sonrisa demasiado amplia, su bolígrafo golpeando los papeles sobre el mostrador de cristal. Lo ignoré, observando a Valeria probar la pantalla táctil, su coleta rebotando mientras se inclinaba hacia adelante. El aire olía a cuero nuevo y a ambición, el tipo de lugar que te hacía sentir que lo habías logrado. Yo lo había logrado, por ella. Pero entonces lo dijo, de forma casual, como si no fuera nada. A Adrián le va a encantar conducir esto conmigo. Dice que lo llevaremos en nuestros viajes de boda. Se me encogió el estómago. ¿Adrián? Su novio de apenas 1 año con su sonrisa resbaladiza y demasiadas preguntas sobre mis ahorros para la jubilación? Lo recordé en nuestra última cena familiar, inclinándose sobre la mesa, preguntando: «Así que Arturo, usted debe tener un buen colchón de ahorros, ¿eh?» Como si fuera una broma. No lo era. Había visto a hombres como él antes, cuando era asesor financiero, encantadores que pensaban que podían ser más listos que todos. «Valeria», dije, manteniendo un tono ligero, «este coche es para ti, no para paseos con Adrián». Le entregué las llaves, forzando una sonrisa. Las tomó, pero su ceño se frunció. Un destello de inquietud cruzó su rostro. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó, su voz ahora afilada, como si hubiera tocado una herida. El vendedor tosió, retirándose detrás del mostrador. Me acerqué, bajando la voz. «Solo digo, mija, ten cuidado. Ha estado preguntando por mis finanzas. Eso no es normal». Quería decir más, cómo no confiaba en su arrogancia perezosa, cómo sus ojos nunca se encontraban con los míos cuando hablábamos. Pero me detuve. Tenía 21 años, ya no era una niña. Su rostro se sonrojó y apretó las llaves con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. «Otra vez lo mismo, papá. Nunca confías en nadie a quien amo». Su voz se quebró, lo suficientemente fuerte como para que una pareja que miraba cerca se volviera a mirar. «Adrián no es así. Él se preocupa por mí». «Valeria, estoy tratando de protegerte». Mi pecho se oprimió, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. «Gasté $150,000 en este coche para ti. No quiero que un tipo lo use, ni a ti». Se quedó helada. Sus labios se separaron como si la hubiera abofeteado. Luego arrojó las llaves sobre el mostrador, el metal resonando contra el cristal. «No lo entiendes. Ya no soy tu niñita». Agarró su bolso, la cinta de regalo que le había atado ondeando como un pájaro herido. «Voy a llevarme el coche a casa sola». «Valeria, espera». La alcancé, pero ella ya se dirigía furiosa hacia el coche, sus tacones resonando en el suelo pulido. El vendedor me entregó los papeles, murmurando algo sobre garantías, pero apenas lo oí. Firmé donde señaló, con las manos temblorosas,
y la vi deslizarse en el asiento del conductor. El coche cobró vida con un ronroneo, sus luces traseras brillando en rojo mientras salía del estacionamiento. La cinta yacía arrugada en el suelo, una mancha brillante contra las baldosas. Tomé el viejo autobús a casa, los suburbios desdibujándose, mi mente atrapada en la ira de Valeria. El viaje se hizo largo, y para cuando entré en la quietud de mi casa, la noche se había instalado. Estaba en la cocina, agarrando mi teléfono, esperando que llamara. El café estaba amargo, pero lo sorbí. De pie en la cocina donde el silencio presionaba mis oídos. Había llamado a Valeria 3 veces desde la pelea en el concesionario, sin respuesta. Mi teléfono estaba sobre el mostrador, su pantalla oscura burlándose de mí. Mi teléfono vibró, un mensaje de Sergio, un antiguo colega. «Dale tiempo, Arturo, es joven». Respondí. «Gracias», pero el tiempo era lo que no tenía. La sonrisa petulante de Adrián de aquella cena apareció en mi mente. Sus preguntas sobre mis ahorros. Debería haberlo frenado entonces. Haces que todo esté bien. Se me hizo un nudo en la garganta. Había pasado años haciendo que las cosas estuvieran bien, quedándome despierto para ayudarla a estudiar álgebra, vendiendo mi camioneta para comprar ese maldito coche. ¿Y ahora? Ahora ella pensaba que yo era el enemigo. Intenté llamarla de nuevo caminando hacia la ventana, la calle afuera oscura, excepto por el tenue resplandor de una farola. El teléfono sonó y sonó. Luego pasó al buzón de voz. «Valeria, soy yo», dije con la voz áspera. «Lo siento, solo devuélveme la llamada». Colgué, mi reflejo devolviéndome la mirada desde el cristal. Un hombre viejo con arrugas de preocupación más profundas de lo que habían estado una semana atrás. Pensé en ella a los 5 años, sollozando cuando se cayó de la bicicleta, sus rodillas raspadas y ensangrentadas. La había llevado a casa en brazos, susurrando, «Eres más fuerte que esto». Ella me creyó entonces, pero hoy, cuando le advertí sobre Adrián, me había mirado como si fuera un extraño. Quizás había presionado demasiado. Quizás la había perdido para siempre. Me senté de nuevo, la tarjeta aún en mi mano, sus palabras borrosas mientras mis ojos ardían. Había resuelto problemas más difíciles que este en el trabajo, desenredando las finanzas de los clientes, siendo más listo que los tiburones corporativos. Podía arreglar esto. Tenía que hacerlo. Agarré mi teléfono de nuevo, marcando el número de Valeria una última vez. Los tonos se alargaron, cada uno un latido del corazón. Sin respuesta. No sabía a dónde había ido después del concesionario. Pero sus palabras, «Voy a llevarme el coche a casa, sola», resonaban en mi cabeza. Quizás había ido con Adrián, buscando consuelo, o estaba conduciendo sin rumbo para calmarse. Revisaba mi teléfono cada minuto, temiendo que no llamara pero incapaz de quitarme la sensación de que algo andaba mal. Luego, mientras dejaba el teléfono, vibró, agudo y repentino, la pantalla iluminando la habitación oscura. Un número desconocido. Mi pulso se disparó. Lo miré, mi mano flotando, el brillo de la pantalla como un salvavidas en la oscuridad. El teléfono vibró sobre el mostrador de la cocina, su vibración resonando contra la madera como una advertencia. Mi mano se congeló en el aire, la taza de café frío olvidada. Era el número desconocido, el que había iluminado mi pantalla minutos antes. Agarré mis gafas, el corazón latiendo con fuerza, y contesté. ¿Hola? Mi voz sonaba delgada, frágil. ¿Papá? La voz de Valeria se quebró a través de la línea, llena de lágrimas. «Voy a casa, en media hora». «Valeria, ¿qué pasa?» Apreté el teléfono más cerca, mi pulso fuerte en mis oídos. «¿Estás bien?» «No puedo hablar ahora», susurró, su voz temblorosa. «¿Adrián?» «Se llevó las llaves del coche, estoy en un taxi, yendo hacia ti». No respondió. Un sollozo, agudo y crudo, se escuchó, y luego la línea se cortó. Me quedé allí, el frío mostrador mordiendo mi palma, el zumbido de la nevera llenando el silencio. Afuera,
El perro de un vecino ladró, agudo y distante. Mi mente corría, su voz tan pequeña como cuando tenía 7 años, y se cayó del columpio en el patio trasero, su rodilla ensangrentada, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo. La levanté entonces, la vendé, lo arreglé. Pero esto era diferente. Me moví a la sala de estar, mis pasos rápidos, inestables. La casa se sentía demasiado grande, las sombras demasiado profundas. Encendí la luz del porche, su brillo amarillo derramándose sobre el césped, y revisé la entrada de coches, vacía. Mi reloj marcaba las 9:17. Media hora, había dicho. Agarré una manta del sofá, su suave tejido enganchándose en mis dedos callosos. Podría tener frío. Podría necesitarla. Caminé hacia la ventana delantera, el cristal frío contra mi mano. La calle estaba tranquila. Solo el vaivén de los árboles con la brisa de primavera. El leve crujido del viejo columpio de Valeria, todavía colgando en el patio trasero. La imaginé a los 7 años, riendo mientras la empujaba más alto, sus coletas volando. «Más rápido, papá», había chillado. Sus sollozos en el teléfono habían sonado igual que ese día, asustada y perdida. ¿Qué había hecho Adrián? Su cara petulante apareció en mi mente en aquella cena. Su sonrisa mientras preguntaba por mis ahorros, con Valeria ajena a su lado. Debería haber detenido esto entonces. Revisé mi reloj de nuevo, las 9:22. Mis dedos se apretaron en la manta. Quizás la había presionado demasiado en el concesionario, señalando a Adrián de esa manera. «Eres demasiado protector», había dicho ella con los ojos brillantes. ¿La había empujado a sus brazos? El pensamiento se retorció como un cuchillo. Caminé hacia la repisa de la chimenea donde había una foto nuestra. Valeria a los 16. Su vestido de graduación brillante, yo sonriendo a su lado. Mi pulgar trazó su sonrisa. Le había dado todo, pero quizás le había fallado de todos modos. Un vecino pasó, su perro tirando de la correa. Por un momento me pregunté si debería detenerlos, pedir ayuda. ¿Pero qué diría? Mi hija está llorando, y no sé por qué. Me di la vuelta, caminando de nuevo, la manta sobre mi brazo. El reloj sonaba más fuerte, cada segundo un martillo. Intenté llamar a Valeria de nuevo, sin respuesta. La farola de afuera proyectaba sombras que danzaban como mis miedos sobre el césped. Me detuve en la ventana de nuevo, mi aliento empañando el cristal. ¿Qué había pasado? ¿Adrián la había lastimado? El pensamiento hizo que mis manos se apretaran, la manta resbalando al suelo. Había pasado años protegiéndola, revisando debajo de su cama en busca de monstruos, trabajando horas extras para pagar su universidad. Había sido más listo que amenazas más grandes que Adrián en mis días de consultoría. Si la había tocado, le haría arrepentirse. Unas luces de coche cortaron la oscuridad, agudas y repentinas, entrando en la calzada. Un taxi. Mi corazón dio un vuelco. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Valeria, saliendo. Su rostro surcado por las lágrimas, su bolso apretado con fuerza. Empezó a caminar hacia la casa, sus pasos lentos, inestables. Las luces del taxi brillaban detrás de ella, un faro en la noche. Y por un momento, pareció mi niñita de nuevo, volviendo a casa. Las luces del taxi cortaron la noche de abril, pintando mi césped con una luz blanca y cruda. Estaba en el porche, la manta del sofá pesada en mis brazos, mi corazón martilleando mientras la puerta del coche se abría. Valeria salió, su silueta pequeña contra el resplandor. Su rostro estaba surcado por lágrimas que atrapaban la luz del porche, como cristal roto. Su suéter estaba arrugado, su bolso agarrado como un salvavidas. Bajé corriendo los escalones, la grava crujiendo bajo mis zapatos, y envolví la manta alrededor de sus hombros temblorosos. «Estás en casa», susurré, mi voz quebrándose. Se derrumbó sobre mí, su sollozo ahogado contra mi pecho. «Lo siento, papá». Busqué mi cartera, le di al conductor un billete arrugado de $20, apenas mirándolo mientras asentía y se alejaba.
El humo del escape persistió, agudo en el aire fresco, mientras guiaba a Valeria hacia la casa, con un brazo alrededor de ella. Sus pasos eran inestables, su respiración entrecortada. Adentro, la sala de estar nos recibió con su desorden familiar. Cortinas florales descoloridas, un sofá hundido, el reloj de la repisa sonando como un latido. La senté en el sofá, la manta amontonándose a su alrededor, y cogí un vaso de agua de la cocina. Mis manos estaban firmes, pero mi mente corría, reviviendo su sollozo de la llamada telefónica de hacía una hora. «Valeria, háblame», dije, sentándome a su lado, el vaso de agua frío contra mi palma. Su rímel manchaba sus mejillas, sus ojos rojos y en carne viva. Tomó el vaso, sus manos temblando, y bebió un sorbo, mirando al suelo. «Lo arruiné», dijo, su voz pequeña, como si tuviera 10 años de nuevo, confesando haber roto un jarrón. Después de nuestra pelea, conduje hasta la casa de Adrián. Simplemente lo necesitaba. Hizo una pausa tragando saliva. Pero no fue reconfortante. Seguía preguntando por el coche. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto dinero tienes? Su madre, Beatriz, también estaba allí provocándome, diciendo, «Debes tener cuentas secretas». Apreté la mandíbula, el reposabrazos clavándose en mi palma. La sonrisa de Adrián apareció en mi mente, aquella cena en la que había indagado sobre mis ahorros, sus ojos brillando como los de un depredador. «Continúa», dije, manteniendo la voz uniforme. Los dedos de Valeria retorcían el borde de la manta. Adrián dijo que debería poner el coche a su nombre, para protegerlo, en caso de que intentaras recuperarlo. Sé que suena estúpido ahora, pero lo hizo parecer lógico. Beatriz no paraba de asentir diciendo que era la jugada inteligente. Su voz se quebró. «Firmé los papeles, papá». Y entonces Adrián se rió. Se guardó las llaves en el bolsillo y dijo, «Ahora eres mi chofer». Beatriz se inclinó, toda petulante, y dijo, «No te vas a ir a ningún lado». Se me cortó la respiración, un pico caliente de ira estallando en mi pecho. Mi niña, mi única niña, reducida a su peón. Me levanté, caminando hacia la repisa, donde una foto de Valeria a los 10 años sonreía, sus coletas atadas con cintas rojas. Le había arreglado sus juguetes rotos entonces, juré que nadie la lastimaría. Ahora esto. «¿Se burlaron de ti?», pregunté, mi voz baja, peligrosa. Valeria asintió, las lágrimas volviendo a brotar. «Pensé que me amaba, papá, pero solo quería el coche. Me siento tan estúpida». Sus palabras se rompieron, cada una daga en mi pecho. Me senté de nuevo, atrayéndola hacia mí, su cabeza descansando en mi hombro. Su perfume, tenue y floral, se mezclaba con el calor mohoso de la manta. «No eres estúpida», dije, acariciando su cabello. Aunque mi mente se agitaba con imágenes del rostro petulante de Adrián, la sonrisa burlona de Beatriz. «¿Confiaste en ellos? Eso no es un crimen». Quería decir más, jurar que los aplastaría, pero su agotamiento me detuvo. Sus ojos se cerraban, su respiración se ralentizaba. «Vamos a llevarte a la cama», dije, ayudándola a levantarse. Subimos las escaleras, las tablas del suelo crujiendo, y la arropé en su antiguo dormitorio. Su osito de peluche de la infancia estaba en la almohada, sus ojos de botón observando mientras le ponía el edredón. Ya estaba medio dormida, su rostro ahora más suave, más joven. Cerré la puerta, el clic sonando fuerte en el pasillo silencioso, y me quedé allí, con los puños apretados, mirando mi teléfono. Sus palabras resonaban. «Ahora eres mi chofer. No te vas a ir a ningún lado». Pensaban que habían ganado. Pensaban que yo era solo un viejo con una chequera. Mi ira ardía, un fuego esperando leña, y supe que esto era solo el principio. Bajé las escaleras, incapaz de dormir, y me senté en la sala de estar, revisando viejos contactos en mi teléfono, buscando a alguien que pudiera ayudar. La ira hervía a fuego lento, pero sabía que tenía que jugar mis cartas con inteligencia. Las horas se arrastraron, y cuando los primeros rayos de luz se colaron por las persianas, ya estaba en la cocina, preparando un cafecito,
listo para empezar la lucha. El amanecer se coló por las persianas de la cocina, proyectando sombras de listones sobre el suelo de baldosas. Estaba de pie junto al mostrador, la cafetera gorgoteando, su vapor amargo elevándose mientras agarraba una taza con demasiada fuerza. Las palabras de Valeria de anoche ardían en mi mente. La burla de Adrián, el desprecio de Beatriz. Mis ojos estaban arenosos por una noche de insomnio. Mis hombros anudados con una furia que no había sentido en años. El reloj marcaba las 6:15. El zumbido suburbano del cortacésped de un vecino se oía débilmente afuera. Dejé la taza de golpe, el café salpicando el borde, la mancha oscura extendiéndose como mi ira. Había sido más listo que tiburones más grandes que Adrián en mis días de consultoría. Clientes corruptos, tratos turbios. Una vez recuperé miles de una estafa, desenredando registros bancarios como un rompecabezas. Si podía hacer eso a los 40, podía enterrar a un mocoso como Adrián a los 66. Pero primero necesitaba un plan. Agarré mi teléfono buscando a Elena, una abogada que conocía desde hacía décadas, su número todavía en mis contactos de cuando abordamos juntos el fraude corporativo. ¿Arturo? La voz de Elena era nítida, incluso a esta hora. ¿Qué pasa? Caminé por la cocina, las baldosas frías bajo mis calcetines. El novio de mi hija la engañó para que le firmara un coche de $150,000. Su madre está metida en el asunto, manipulándola, burlándose de ella. Necesito saber mis opciones. Elena suspiró. Eso es feo, pero si ella firmó voluntariamente, legalmente es suyo. Presenta una denuncia policial primero. Establece la coacción. Investigaré los ángulos de fraude, pero llevará tiempo. Asentí, aunque no podía verme, y colgué, con la mandíbula apretada, la comisaría. Empezaría por ahí. Me puse una chaqueta, las arrugas de mi camisa a juego con los pliegues de mi frente, y conduje por los suburbios de la gran ciudad, las calles bordeadas de árboles en flor y céspedes bien cuidados. El reloj del salpicadero se acercaba al mediodía, cada minuto un recordatorio de Valeria, todavía dormida arriba, rota por su traición. La comisaría olía a café rancio y desinfectante, sus luces fluorescentes zumbando como mis nervios. Me acerqué al mostrador donde un oficial con una corbata manchada de café garabateaba en un portapapeles. Necesito presentar una queja, dije, mi voz firme a pesar del calor en mi pecho. Mi hija fue coaccionada para firmar la transferencia de su coche. Levantó la vista, su bolígrafo deteniéndose. Detalles, expliqué. La confianza de Valeria, la presión de Adrián, las burlas de Beatriz. El coche eléctrico de lujo vuelto a registrar. Mis manos se aferraron al mostrador, los nudillos pálidos. Fue manipulada, oficial. Eso no es consentimiento, asintió, sacando un formulario. Tomaremos su declaración y lo investigaremos. Si hay pruebas de coacción, podemos escalarlo. Rellene esto y haremos un seguimiento. Su bolígrafo arañó, despectivo, cada palabra un muro de ladrillos. Mi voz se alzó, aguda pero controlada. ¿Está diciendo que pueden simplemente robarle y salirse con la suya? A menos que tenga pruebas de fraude, sí. Deslizó un formulario, sus ojos ya en la siguiente persona en la fila. Lo rellené, mi bolígrafo hundiéndose en el papel. El oficial prometió un seguimiento, pero sabía que esperar era inútil. Los días siguientes, reuní información, llamé a antiguos colegas, pero no llegó ninguna noticia de la comisaría. Frustrado, volví a mi oficina en casa, decidiendo revisar la cuenta conjunta que compartía con Valeria. Algo en el comportamiento de Adrián me decía que podría haber ido más lejos de lo que pensaba, pero las palabras del oficial resonaban. No hay delito. Las paredes de la comisaría parecían cerrarse, la luz parpadeante de arriba burlándose de mi esfuerzo. Había criado a Valeria solo, trabajado horas extras para darle todo, y ahora esto. No había terminado, ni de lejos. Afuera, el estacionamiento estaba caliente, el asfalto brillando bajo el sol de primavera. Me apoyé en mi coche,
el metal cálido contra mi espalda, y saqué mi teléfono. Mi lista de contactos brillaba. Nombres de mi vida anterior, banqueros, abogados, investigadores. Adrián y Beatriz pensaban que me habían superado en inteligencia, pero no sabían con quién estaban tratando. Me desplacé, mi pulgar deteniéndose en un nombre, mi resolución endureciéndose. El teléfono se sentía como un arma, esperando el objetivo correcto. La oficina en casa era un desastre. Papeles esparcidos por el escritorio, una taza de café medio vacía tambaleándose sobre una pila de facturas viejas. El sol de la tarde se colaba por la ventana, dorando el desorden mientras me sentaba frente a mi portátil. El brillo de la pantalla era duro para mis ojos cansados. Había pasado el día recuperándome del rechazo de la comisaría, pero no había terminado. Abrí mi aplicación bancaria. Necesitaba revisar la cuenta conjunta que Valeria y yo compartíamos, la que había abierto para su universidad y emergencias. Mis dedos dudaron sobre las teclas, una inquietud persistente retorciéndose en mi estómago. La página se cargó y se me cortó la respiración. Un retiro de $50,000, con fecha de ayer, me devolvía la mirada. Mi corazón latía con fuerza, el zumbido del portátil fuerte en la habitación silenciosa. Hice clic en la transacción, mis manos torpes, confirmando que no era un error. $50,000 desaparecidos. El cursor parpadeaba como una advertencia, cada destello apretando el tornillo en mi pecho. Revisé 2 veces, mis dedos resbalando en el ratón, pero los números no mentían. Me levanté, la silla raspando el suelo, y subí las escaleras de 2 en 2 hasta el dormitorio de Valeria. La puerta estaba entreabierta, su edredón de la infancia enredado en la cama. Estaba despierta, sentada, su cabello un desastre, sus ojos hinchados por las lágrimas de anoche. «¿Papá?», dijo, su voz somnolienta, cautelosa. «¿Valeria?», dije, sentándome en el borde de la cama, manteniendo mi tono tranquilo, aunque mi pulso se aceleraba. «¿Sacaste dinero de nuestra cuenta? $50,000?» Sus ojos se abrieron de par en par. Luego bajaron, sus manos retorciendo el edredón. «Yo no quería», susurró, su voz quebrándose. Adrián y Beatriz dijeron que les debía, por dejar que Adrián se casara conmigo, por asegurar nuestro futuro. Beatriz lloró, dijo que estaban pasando apuros, y Adrián prometió que lo usaríamos para nosotros, para una casa algún día. Me incliné hacia adelante, mis manos en mis rodillas. ¿Qué hicieron con él? Tragó saliva, su mirada fija en el suelo. Reservaron un viaje a una isla paradisíaca. Adrián me enseñó los billetes, riendo como si fuera una broma. Dijo que era una celebración por el coche. Su voz se quebró, la culpa grabada en su rostro. «Lo siento mucho, papá. Pensé que los estaba ayudando». La furia surgió, caliente y aguda. Me levanté, caminando por la pequeña habitación, mi mano pasando por mi cabello gris. No solo robaron mi dinero, robaron su confianza, su dignidad. La vi a los 16, su fondo universitario creciendo porque había trabajado de noche, saltándome las vacaciones. Ahora se habían llevado eso también, para un paseo de placer en el paraíso. Mi ira ya no era una llama, era una cuchilla, fría y precisa. «Papá, por favor no me odies», dijo Valeria, su voz pequeña, sus hombros encogidos. «No te odio», dije deteniéndome para encontrar su mirada. «Los odio a ellos». Mis palabras fueron firmes, un voto. Les haría pagar, no solo por el coche, sino por cada lágrima, cada mentira. Me arrodillé a su lado apretando su mano. «Descansa, mija, yo me encargo de esto». De vuelta en mi oficina, me hundí en la silla, la habitación ahora en sombras mientras el anochecer se instalaba. La pantalla del portátil brillaba, el retiro todavía deslumbrante. Sobre el escritorio, un viejo premio de consultoría captó la luz, un recordatorio de las batallas que había ganado. Abrí mis contactos, desplazándome por los nombres, colegas, antiguos clientes, gente que me debía favores. Mi mandíbula se tensó, mi ira ahora un combustible, impulsándome hacia adelante.
Me detuve en una foto en el escritorio. Valeria y yo en su graduación de la secundaria. Su sonrisa brillante, la mía orgullosa. Su sonrisa me alimentaba. Un recordatorio de por lo que lucharía. Hice clic en un nombre en mis contactos. Mis dedos firmes. El zumbido del portátil era un tambor de guerra en el silencio. Se arrepentirían de haberme desafiado, y apenas estaba empezando. La luz del sol entraba a raudales por la polvorienta ventana de mi oficina en casa, calentando mis manos mientras me sentaba en el desordenado escritorio. El portátil zumbaba suavemente, su pantalla brillando con mi lista de contactos. Cada nombre un aliado potencial en la lucha que había comenzado. Una taza de café frío estaba junto a una pila de viejos archivos de impuestos, los pozos amargos reflejando mi estado de ánimo. Era finales de abril, y el débil zumbido del cortacésped de un vecino entraba. Un recordatorio del mundo que seguía adelante mientras mi ira ardía constantemente. La confesión entre lágrimas de Valeria sobre el robo de $50,000 y las palabras burlonas de Adrián. Ahora eres mi chofer, me impulsaban. Anoté algo en un bloc de notas amarillo, el bolígrafo arañando ruidosamente en la habitación silenciosa. Y me desplacé hasta el número de Sergio, un detective privado de mis días de consultoría. Marqué, mi pie golpeando un ritmo rápido en el suelo de madera. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz ronca de Sergio respondiera. ¿Arturo? ¿Ha pasado un tiempo? ¿Estás en problemas? Yo no, dije, inclinándome hacia adelante, la silla crujiendo bajo mi peso. El novio de mi hija, Adrián, y su madre, Beatriz. La estafaron para quitarle un coche de $150,000 y $50,000 de nuestra cuenta. Necesito todo lo que puedas conseguir, deudas, arrestos, cualquier cosa que pueda usar. Sergio silbó bajo. Ese es un par desagradable. Investigaré sus finanzas, buscaré antecedentes, llevará algo de tiempo, acceder a registros, seguir pistas. He oído que Adrián podría estar vendiendo coches por debajo de la mesa, y Beatriz tiene un pasado turbio. Necesitaré 1 o 2 semanas para confirmar algo sólido. Subrayé sus nombres en el blog, la tinta sangrando ligeramente. Perfecto. Manténlo en secreto, Sergio. Mi voz era tranquila, pero mi pulso se aceleró con una sombría satisfacción. Su codicia era una grieta en su armadura, y yo la abriría. Recordé a un cliente de años atrás, un inversor engreído que pensó que me superaría en inteligencia. Había vuelto su exceso de confianza en su contra, encerrándolo en un trato que le costó millones. Si pude hacer eso entonces, podría desenredar a Adrián y Beatriz ahora. Colgando, me levanté, estirando mi espalda rígida, y clavé una foto de Valeria en el tablón de anuncios, ella a los 16, riendo en una feria local, con algodón de azúcar en la mano. Mi pecho se oprimió. Había jurado protegerla y había fallado una vez. No volvería a pasar. Su codicia sería su perdición, pero tenía que jugar esto con inteligencia. Con paciencia. Me senté de nuevo. La luz del sol atrapando el borde de una vieja tarjeta de visita en el escritorio. La de un abogado. Podría ser útil más tarde. Por un momento, me pregunté si estaba yendo demasiado lejos, si Valeria lo aprobaría. Luego vi su rostro surcado de lágrimas en mi mente, y la duda se desvaneció. Una semana después, el portátil sonó. Un correo electrónico de Sergio aterrizando en mi bandeja de entrada. Lo abrí, mis ojos escaneando la línea de asunto. Hallazgos preliminares, Adrián y Beatriz. El archivo adjunto enumeraba deudas. Adrián debía $20,000 en tarjetas de crédito. Beatriz tenía un gravamen sobre su coche. Mis labios se torcieron, no exactamente una sonrisa. Este era el mapa hacia su ruina, y estaba listo para trazar el rumbo. Me recliné, mis dedos flotando sobre el teclado, la luz del sol instándome a seguir adelante. Un foco sobre la guerra que libraría. La cafetería bullía con la charla matutina. El tintineo de las tazas mezclándose con un suave jazz de un altavoz superior. Me senté en una mesa de madera pulida,
el aroma de los granos tostados agudo en el aire, mi taza de café caliente contra mis palmas. Frente a mí, Elena, mi amiga abogada, hojeaba una carpeta que le había entregado, sus gafas posadas en la punta de la nariz. Era principios de mayo, y los suburbios de la gran ciudad afuera zumbaban con la primavera, tulipanes en flor, corredores en la acera. Mi camisa planchada se sentía impecable, un contraste con el desastre arrugado que había sido días atrás, y mis ojos estaban agudos, enfocados. La carpeta contenía los hallazgos de Sergio, las deudas de Adrián, el historial de fraude de Beatriz. La deslicé sobre la mesa, mi sonrisa sutil, controlada. «Esto es oro, Arturo», dijo Elena, su voz baja, profesional. «Préstamos impagados, negocios de coches turbios, un cargo por fraude de hace 10 años. Son descuidados. ¿Cuál es tu jugada?» Bebí mi café, el borde amargo me anclaba. «Una trampa», dije, inclinándome hacia adelante, el borde de la mesa presionando mis codos. «Usaremos su codicia. Tengo un intermediario, Javier, un tipo en quien confío, haciéndose pasar por un inversor adinerado. Les propondrá una franquicia falsa de alquiler de coches, algo llamativo, altos rendimientos. Necesitarán invertir los $50,000 que robaron para asegurarla. Morderán el anzuelo». Elena levantó una ceja cerrando la carpeta. «Atrevido. Si muerden el anzuelo, los tenemos por fraude cuando el trato colapse. Prepararé los documentos legales para atraparlos». Su bolígrafo golpeó la mesa, un ritmo constante. «¿Estás seguro de que están tan desesperados?» Se burlaron de mi hija, Elena. La llamaron su chofer. Mi voz se mantuvo uniforme, pero mi agarre en la taza se tensó. «Están desesperados por estatus, no solo por dinero. El informe de Sergio mencionó que han estado persiguiendo esquemas para hacerse ricos rápidamente durante años, siempre cayendo en promesas llamativas. Su desesperación los hace imprudentes, ciegos a las señales de alerta». «Esto los enganchará», asintió, guardando la carpeta en su bolso. «Estoy dentro. Envía el correo electrónico hoy. Tendré los papeles de fraude listos para la próxima semana». De vuelta en mi coche, saqué mi portátil, el estacionamiento silencioso, excepto por la bocina lejana de un coche. El correo electrónico a Javier estaba redactado. Las palabras diseñadas para tentar. Oportunidad exclusiva, plazas limitadas. Inversión inicial de $50,000 por una participación en un imperio de alquiler de coches de lujo. Me ajusté las gafas, revisando cada línea, y luego le di a enviar. Mi pulso se aceleró, no con miedo, sino con anticipación. Había negociado tratos como este antes, superando a rivales con paciencia y precisión. Una vez, encerré a un competidor en un mal contrato, viéndolo retorcerse mientras los términos se hundían. La paciencia ganó entonces, y lo haría ahora. Mi teléfono vibró, un correo electrónico de Javier. Adrián había respondido, su tono cauteloso pero ansioso. «Suena prometedor, pero necesitaremos detalles. ¿Cuándo podemos reunirnos con su inversor para verificar esto?» Sonreí, el calor de la tienda desvaneciéndose contra la fría resolución en mi interior. Habían mordido el anzuelo, tal como lo había planeado. Por un momento me pregunté si habrían olido la trampa, pero su codicia era demasiado fuerte, ahogando la precaución. Conduje a casa, el sol subiendo más alto, y llamé a Elena desde el coche. «¡Mordieron!», dije, mi voz firme. «Javier está organizando la reunión». «Bien», dijo ella bruscamente. «Estoy redactando la demanda ahora. Fraude, coacción, robo, los enterraremos». Aparqué en mi entrada saliendo a la luz del sol, el aire dulce con hierba recién cortada. Mi teléfono vibró de nuevo. Elena confirmando que los documentos legales estaban casi listos. Miré la pantalla, las palabras una promesa de justicia. La luz del sol me dio en la cara, un faro de claridad, y supe que sus días oscuros se acercaban. La sala de estar estaba bañada en el suave resplandor de una lámpara de mesa.
su luz acumulándose en la alfombra gastada mientras la tarde se instalaba sobre la ciudad. Era mediados de mayo, y las cortinas se agitaban con una brisa primaveral, llevando el tenue zumbido de una nevera desde la cocina. Valeria estaba sentada en el sofá, con las rodillas levantadas, un cojín apretado con fuerza. Me senté a su lado, mi brazo alrededor de sus hombros, cuando su teléfono vibró en la mesa de centro, la pantalla iluminándose con el nombre de Adrián. Su mano tembló mientras contestaba, poniéndolo en altavoz. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz delgada, frágil. La voz de Adrián crepitó, aguda y venenosa. «Nos tendiste una trampa, Valeria. Tú y tu padre se creen muy listos, ¿eh? Se arrepentirán de esto». Beatriz intervino, su tono gélido, goteando desprecio. «Sabemos lo que está haciendo tu padre, niña, ese trato falso. No somos idiotas». El eco metálico del teléfono hizo que sus palabras se sintieran más cercanas, como si estuvieran en la habitación. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, sus dedos hundiéndose en el cojín. Apreté su hombro, mi voz baja, firme. «Están asustados, mija. Eso es todo». Mi calma era un escudo, inquebrantable por sus amenazas. Recordé a Valeria, a los 12 años, enfrentando a un matón de la escuela que se había burlado de sus aparatos de ortodoncia. Le había enseñado a mantenerse erguida, a enfrentar la crueldad con fuerza. La había ayudado a enfrentar monstruos antes, y lo haría de nuevo. La llamada terminó abruptamente. El silencio pesado, presionando contra las paredes. La respiración de Valeria se entrecortó, su rostro pálido, sus dedos retorciendo un mechón de cabello. «¿Y si nos hacen daño, papá?», susurró, sus ojos buscando los míos. «No lo harán», dije, mi tono firme, una promesa. «Están atacando porque están atrapados». Me levanté, agarrando mi teléfono mientras vibraba. «Elena, mi abogada», contesté, acercándome a la ventana. La calle afuera estaba oscura, excepto por el resplandor de una farola. «Arturo», dijo Elena, su voz enérgica. «Adrián y Beatriz acaban de presentar una demanda, alegando que tu acuerdo de inversión fue un fraude. Es un golpe bajo. Contrataron a un abogado de pacotilla, sin pruebas, sin fundamento. Estoy contrademandando por fraude, coacción y robo. Tenemos esto ganado». Asentí, anotando algo en un bloc junto al sofá, mi bolígrafo firme a pesar de la mirada preocupada de Valeria. «Gracias, Elena. Manténme informado». Colgando, me volví hacia Valeria, sus ojos todavía abiertos. «Es un farol», dije, sentándome a su lado de nuevo, mi mano en su rodilla. «Están desesperados, lanzando golpes en la oscuridad. Nuestro plan sigue en marcha», asintió. Pero sus hombros permanecieron encogidos, su miedo persistiendo. Bebí un vaso de agua. La frialdad me anclaba, mis ojos nunca apartándose de ella. La amenaza dolió, pero mi calma era de hierro, forjada en años de superar amenazas más grandes que Adrián. Nuestra trampa se estaba cerrando, y su pánico solo apretaba el nudo. El teléfono se silenció, la habitación quieta, el resplandor de la lámpara suavizando los bordes de nuestro miedo. Saqué mi portátil, lo puse en la mesa de centro y abrí un correo electrónico de Elena. El asunto decía, documentos finales de la demanda. Valeria lo miró, luego a mí, su expresión ilegible. Hice clic en el correo electrónico, mi rostro una máscara de calma. El silencio instalándose a nuestro alrededor. Una calma antes de la tormenta que desataría. El juzgado de la ciudad olía a madera pulida y papel viejo, sus altos techos amplificando el murmullo de los espectadores. Me senté en la galería, mi corbata ligeramente torcida, mis dedos golpeando un suave ritmo en mi rodilla. Los bancos de madera crujían bajo mi peso, el zumbido de los aires acondicionados, un leve drone bajo la tensión. Al otro lado de la sala, Adrián y Beatriz estaban sentados, sus rostros pálidos. Adrián jugueteando con su manga, Beatriz agarrando su bolso como un escudo. Me ajusté la corbata, la tela rígida contra mi garganta, y miré a Elena, mi abogada, de pie, preparada al frente,
su maletín abierto. La silla del juez crujió mientras se movía, sus ojos escaneando los papeles ante ella. La voz de Elena cortó la sala, aguda y firme. Señoría, los demandados manipularon a Valeria para que firmara la transferencia de un coche de $150,000 y retirara $50,000 de una cuenta conjunta. Tenemos llamadas grabadas, obtenidas legalmente, que prueban la coacción, y registros bancarios que confirman el robo. Hizo un gesto hacia una pila de documentos, su tono inquebrantable. Esto no fue un accidente, fue calculado. Me incliné hacia adelante, mi pulso acelerándose. Las llamadas grabadas, desenterradas por Sergio, mi amigo detective, capturaron las demandas petulantes de Adrián, la risa burlona de Beatriz. Mis manos se aquietaron, el peso de meses levantándose ligeramente. Miré a Adrián, su mandíbula apretada, sus ojos disparados hacia la salida. Los labios de Beatriz eran una línea delgada, sus nudillos blancos en su bolso. Sabían que estaban acorralados. El juez se aclaró la garganta, su voz firme. Basándome en la evidencia, fallo a favor del demandante. El coche debe ser devuelto a Valeria. Los demandados devolverán los $50,000 robados, más las costas judiciales e intereses. Caso cerrado. El mazo sonó, agudo y final. Exhalé, mis hombros relajándose. Un lento asentimiento a Elena mientras se giraba, sus ojos brillantes de victoria. Adrián murmuró algo en voz baja, su rostro sonrojado, mientras el ceño de Beatriz se arrugaba, sus manos temblando. No necesitaba hacerlo. Su derrota estaba escrita en sus posturas encorvadas, su discusión susurrada mientras salían arrastrando los pies. Había cumplido mi promesa a Valeria, igual que cuando le enseñé a conducir a los 16. Su risa llenando el coche mientras recorríamos los suburbios. Había jurado mantenerla a salvo entonces, y lo había hecho ahora. Elena se unió a mí, su maletín cerrándose con un clic. «Lo logramos, Arturo», dijo, su voz baja, satisfecha. «Están acabados». Asentí, mi voz firme. «Gracias a ti». Mi mente voló a Valeria, en casa sin saber de este momento. Desearía que hubiera estado aquí, que hubiera visto sus caras caer, pero se lo diría pronto. El fallo golpeó como una ola, lavando meses de rabia. Aunque una tranquila preocupación persistía, ¿cómo se recuperaría de esto? La sala se vació, la luz del sol entrando por las altas ventanas, atrapando motas de polvo en el aire. Me levanté, mi maletín pesado en mi mano, el cuero gastado pero familiar. Afuera, en los escalones del juzgado, el aire de primavera era cálido, la ciudad viva con coches tocando la bocina y charlas distantes. Las llaves del coche, devueltas por orden judicial, tintineaban en mi bolsillo, su peso un recordatorio de lo que había reclamado. Saqué mi teléfono, desplazándome hasta el nombre de Valeria, mi pulgar flotando sobre el botón de llamada. Las llaves tintinearon, un sonido de victoria, pero mi trabajo no había terminado. Necesitaba verla, asegurarme de que estaría bien. La luz de la mañana se derramaba sobre la mesa de la cocina, pintando las tazas desconchadas y el cuaderno abierto con un suave resplandor. Era finales de mayo de 2025, y los suburbios de la gran ciudad zumbaban afuera, los pájaros piando, una radio sonando débilmente desde el garaje del vecino. Valeria estaba sentada frente a mí, su cabello recogido, sus ojos más claros de lo que habían estado en semanas. Dibujé un gráfico de presupuesto en el cuaderno, mi bolígrafo arañando constantemente, el aroma de café recién hecho envolviéndonos. Le deslicé un plato de tostadas, nuestras manos rozándose brevemente, un calor tranquilo pasando entre nosotros. «De acuerdo, mija», dije, tocando el gráfico. «Hablemos de dinero». Valeria asintió, sus dedos trazando el asa de la taza. «Lo arruiné en grande, ¿verdad?» Su voz era suave, teñida de vergüenza, pero su mirada se encontró con la mía, buscando. «Confiaste en las personas equivocadas», dije, mi tono firme pero amable. «Eso no es un fracaso, es una lección. Primera regla,
Si alguien presiona demasiado, está ocultando algo. Adrián te apresuró, ¿no? Ella asintió, sus labios apretados. Seguía diciendo que era por nosotros, por nuestro futuro. Debería haberlo cuestionado antes, papá. La próxima vez lo harás. Dibujé una línea en el gráfico, marcando los ahorros. Revisa los extractos bancarios semanalmente. Verifica con quién estás tratando, referencias, registros, cualquier cosa. La gente como Adrián prospera con la confianza que no se ganan. Recordé haberle enseñado a nadar a los 8 años, su pequeña mano agarrando la mía mientras pateaba contra el agua. Confió en mí entonces, y le enseñaría a confiar en sí misma ahora. Valeria garabateó una nota, su mano más firme de lo que esperaba. Me siento tan estúpida, dijo, su voz quebrándose, dejando que se llevaran el coche, el dinero. Me estiré, apretando su mano. Los errores construyen la fuerza, Valeria. Eres más inteligente de lo que ellos pensaban. Usa eso. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos, una chispa regresando a sus ojos. Sonreí, una de verdad, del tipo que no había sentido en meses. Hagamos un viaje por carretera este fin de semana, dije. Solo nosotros para despejar la cabeza. Su rostro se iluminó, una tímida sonrisa abriéndose paso, como cuando fuimos en coche al Gran Lago. Exactamente. Me recliné, la silla crujiendo, el orgullo hinchándose en mi pecho. Se estaba curando, creciendo, pero una pequeña preocupación persistía. ¿Podría valerse por sí misma? La cocina se sentía viva, el vapor del café enroscándose como la esperanza, el tintineo de su cuchara anclándonos. Empacamos una pequeña bolsa, metiendo bocadillos y un mapa. Las llaves del coche brillando en el mostrador. Noté una carta de Elena en la mesa, sin abrir, mencionando las consecuencias para Adrián y Beatriz. Mis dedos la rozaron, mi mente volviendo a su destino, pero la dejé a un lado. Valeria se rió, doblando un suéter. Su voz más ligera de lo que había estado en semanas. Cogí las llaves, su peso cálido en mi palma, prometiendo un nuevo comienzo. Valeria se acercó, su sonrisa débil pero real. Gracias, papá, por no rendirte, dijo abrazándome. Estuvimos juntos mirando el coche eléctrico, listos para un nuevo viaje, juntos como en los viejos tiempos. La entrada de coches estaba tranquila, el sol de la mañana brillando en el capó rojo del coche de lujo, su pulido restaurado después de meses de caos. Pasé la mano por el metal liso del coche, las llaves calientes en mi bolsillo, su leve tintineo un recordatorio de por lo que había luchado. El aire olía a lilas en flor, limpio y fresco, como si el mundo se hubiera enderezado. Me quedé allí, mis hombros relajados, una leve sonrisa suavizando mi rostro, pensando en el día que le di a Valeria este coche, su alegría, su risa, ahora recuperada. Mi teléfono vibró, el nombre de Elena en la pantalla. Contesté, apoyándome en el coche, el metal frío contra mi espalda. «Arturo», dijo, su voz enérgica, satisfecha. «Adrián y Beatriz están acabados. Vendieron su apartamento para pagar los $100,000. Ahora están en un lugar destartalado en las afueras de la ciudad, arruinados y sin más jugadas». Asentí, mi satisfacción tranquila sin regodearme. Imaginé sus rostros petulantes, la sonrisa de Adrián, la burla de Beatriz, borradas por su propia codicia. «Gracias, Elena», dije, mi voz firme. «No podría haberlo hecho sin ti». Colgué, guardando el teléfono, mi mente en calma. La justicia había aterrizado, aguda y final, como el mazo en aquel juzgado. Un mensaje de Valeria apareció, enviado desde su residencia universitaria. «Gracias, papá, estoy lista para esto». Estaba de vuelta en la universidad, su confianza floreciendo como la primavera a nuestro alrededor. La vi a los 21, radiante cuando le entregué las llaves, su confianza en el mundo todavía brillante. Esa sonrisa había vuelto ahora, y lucharía por mantenerla allí. La había criado solo, trabajado de noche, construido una vida para ella.
Esta victoria no era solo mía, era suya. Caminé hacia la casa, la grava crujiendo bajo mis zapatos, y guardé la carta de Elena en un cajón, dando por terminado el pasado. La ventana del coche llevaba una nueva pegatina de la universidad, una pequeña señal del camino de Valeria hacia adelante. Subí al asiento del conductor, el cuero suave bajo mis manos, y arranqué el motor. El zumbido era constante, como mi latido, llevándome hacia el campus de Valeria para una visita. Miré el asiento del pasajero vacío, imaginándola allí, su risa llenando el aire mientras conducíamos, hablábamos, reconstruíamos. La mañana se sentía limpia, la luz del sol cálida en mi rostro, una promesa cumplida. El coche avanzó, la carretera extendiéndose, llevándonos hacia un futuro que nos habíamos ganado. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.